Tras millones de años de evolución, los mosasaurios habían conseguido al fin adaptarse a un modo de vida acuático, desvinculándose de los ecosistemas terrestres y haciéndose un hueco en las complejas redes tróficas de mares y océanos. Ahora, estos curiosos animales estaban en auge, así que quédate con nosotros para descubrir cómo continúa su increíble historia. Antes de comenzar, este vídeo es la cuarta parte de una gran serie que estamos haciendo sobre los mosasaurios, así que si aún no has visto los capítulos anteriores, te recomiendo que lo hagas antes de continuar. Dicho esto, empecemos. Nos habíamos quedado en los mares del Coniaciense, en donde acababa de tener lugar la primera gran diversificación de los mosasaurios, en la que habían tomado parte principalmente los mosasaurios ruselosaurinos. Por un lado estaban los tilosaurinos, con su curioso rostrum premaxilar, pero los plioplatecarpinos, el otro gran grupo de ruselosaurinos, también tuvieron una gran trascendencia. Estos animales, de tamaños más moderados que sus parientes tilosaurinos, alcanzarían una importante diversidad durante el próximo piso del Cretácico superior, el Santoniense. En estos momentos aparecieron además otros importantes grupos de mosasaurios que darán mucho que hablar, pero de momento centrémonos en los plioplatecarpinos. Durante el final del Coniaciense y el Santoniense, a pesar de que tenemos restos fósiles de muchos lugares del planeta, buena parte de los mejores especímenes de mosasaurios procede de la caliza de Niobrara, que se encuentra donde antaño estaba el Western Interior Sea, un mar poco profundo que partía Norteamérica en dos. De aquí proceden géneros de plioplatecarpinos como Plesioplatecarpus o Selmasaurus, el cual destaca por tener muy pocos dientes en sus mandíbulas. Entre estos plioplatecarpinos tempranos también tenemos al género Ectenosaurus, que con su hocico apuntado posiblemente tuviese una alimentación piscívora. De este animal tenemos impresiones y restos de escamas y fibras de colágeno que nos revelan una gran cantidad de información acerca de cómo era su dermis y, en última instancia, nos indican lo bien adaptado que estaba a la vida acuática. No obstante, el mejor modo de comprobar cómo de adaptados estuvieron estos mosasaurios a la vida marina es observando la fosilización excepcional de un ejemplar del que probablemente sea el plioplatecarpino más conocido, el género Platecarpus. Platecarpus sería un mosasaurio de tamaño medio, con tallas que oscilarían aproximadamente entre los 4 y 6 metros de longitud. Aunque sus restos han sido reportados en muchos otros lugares, los ejemplares más conocidos y completos de nuevo proceden del Western Interior Sea. De hecho, el espécimen excepcionalmente conservado del que sacaremos importantes conclusiones fue hallado en Kansas, Estados Unidos, y procede de estratos de finales del Santoniense o principios del Campaniense. Hasta hace no demasiado tiempo, la comunidad científica pensaba que estos mosasaurios eran nadadores anguiliformes, es decir, que nadaban ondulando todo su cuerpo de manera axial. De este modo, no serían buenos en recorrer largas distancias, pero sí podrían acelerar rápidamente durante breves instantes de tiempo. No obstante, este espécimen de Platecarpus pareció demostrar que esto no era así. Sus últimas vértebras caudales se combaban hacia abajo, desarrollando una especie de aleta al final de su cola conocida como hipocerca, muy distinta a las aletas caudales de los típicos nadadores anguiliformes, como la anguila lobo. Además, al inspeccionar cuidadosamente sus vértebras y su esqueleto, se puede intuir que la parte anterior de su cuerpo se mantendría rígida al mover la cola para nadar.
Esto implica que estos mosasaurios no serían nadadores anguiliformes, sino carangiformes, al igual que ciertos tiburones actuales y al igual que podemos ver en otros reptiles marinos extintos que también desarrollaron una aleta hipocerca de manera independiente, como muchos ictiosaurios o algunos talatosúquios tardíos. Y no solo eso, sino que al inspeccionar la morfología general de estos mosasaurios, podemos observar un desplazamiento hacia la parte anterior de la caja torácica con respecto a la de sus ancestros terrestres, lo que les permitiría conseguir una forma más hidrodinámica. Esto de nuevo lo pudimos observar de manera convergente en otros amniotas acuáticos, como en los primeros cetáceos. Sin embargo, en los mares santonienses no solo teníamos a mosasaurios ruselosaurinos, es decir, a plioplatecarpinos y tilosaurinos, sino que ya estaban presentes algunos representantes de los mosasaurinos, el otro gran grupo de mosasaurios tardíos. Algunos científicos han propuesto que quizá el pequeño Dalasaurus del Turoniense, del que ya hemos hablado en otros vídeos, fuese el germen de los mosasaurinos, pero lo cierto es que hasta prácticamente el Santoniense no tenemos demasiada evidencia sólida de este grupo de mosasaurios. Será de nuevo en el Western Interior Sea donde aparecerá el género Clidastes, ya un auténtico mosasaurino, que con sus 3 o 4 metros de longitud fue uno de los mosasaurios tardíos de menor tamaño. Este animal posiblemente migrase en algún momento a través del Atlántico, pues sus restos, al igual que los de otros importantes géneros como Platecarpus, también se han reportado en Europa. Pero en los mares de estos momentos también había otro grupo de mosasaurios. Si le preguntaseis a un paleontólogo cuál es el clado de mosasaurios más extraño y misterioso, probablemente os dijese que los alisaurinos. Estos animales no son mosasaurinos ni ruselosaurinos, sino otro grupo aparte, y poseen características muy peculiares, como unas muy discretas extremidades convertidas en aletas. El propio género Alisaurus, que da nombre a este grupo de mosasaurios, ya estaba presente en los mares del piso santoniense. En estos momentos del Cretácico superior, los mosasaurios ya se habían adaptado por completo a la vida acuática y parecían mostrar un gran potencial y una interesante diversidad, pero su aventura en el mundo marino no solo había transformado sus morfologías, sino también su metabolismo. Para tener un nivel alto de actividad y aumentar sus posibilidades de cazar presas, los mosasaurios parece que tuvieron un cierto grado de endotermia, es decir, que fueron capaces de regular en cierto modo su temperatura corporal. Esto se comprobó mediante el análisis de ciertos restos fósiles de estratos del principio del Campaniense del Western Interior Sea. Gracias al análisis isotópico de oxígeno 18 de dientes fósiles, podemos deducir a qué temperaturas estaban sus portadores cuando murieron, lo que nos permite comprobar si realmente los mosasaurios fueron o no endotérmicos. En estos estudios se compararon restos procedentes de una misma facies de una tortuga marina del género Toxochelis, un pez óseo del género Encodus, un ave marina del género Ictiornis y 3 géneros de mosasaurios de distintos tamaños: Clidastes, Platecarpus y Tylosaurus. Los resultados, a pesar de que hay que tratarlos con mucho cuidado, pues seguramente estos animales no muriesen en el mismo momento ni en la misma estación, parecen ajustarse bastante a nuestras expectativas. Por un lado, tanto el pez óseo como la tortuga tuvieron las temperaturas corporales más bajas, tal y como cabría esperar de animales a priori ectotermos, es decir, incapaces de regular su temperatura interna.
El ave marina, por otro lado, mostró una temperatura mucho más elevada, tal y como esperaríamos en un animal claramente endotermo. Pero es que los mosasaurios, independientemente de su tamaño, tuvieron también temperaturas muy superiores a las de la tortuga o el pez. Parece ser que efectivamente los mosasaurios adoptaron un metabolismo mucho más activo que el de sus ancestros varánidos, escorándose marcadamente hacia el espectro de los amniotas endotermos. Aunque fuesen lepidosaurios, tuvieron un metabolismo bastante activo, a diferencia de la mayoría de sus parientes más cercanos. Tal y como hemos visto, los mosasaurios del Santoniense ya estaban completamente adaptados a la vida acuática y se habían extendido por buena parte del planeta, principalmente los ruselosaurinos. No obstante, la llegada del nuevo piso campaniense traería nuevos y decisivos cambios a los mares del Cretácico. Todo volvería a dar un vuelco, pero esto ya es tema para el próximo vídeo. Como siempre, os dejo un pequeño esquema resumen de este vídeo. Dadle a me gusta si os gustó y suscribíos para no perderos nada del apasionante mundo de la prehistoria. También podéis apoyarnos en Patreon para que podamos hacer más vídeos como este y disfrutar de contenido exclusivo. ¡Hasta pronto!